a estar bien porque sé que Dios cambia todo y sé que Él nunca falla y sé que hay un camino mejor. Todo va a estar bien porque sé que Dios cambia todo y sé que Él nunca falla y sé que hay un camino mejor. Sonido de generaciones cantando con libertad, el mundo conocerá de ti. Todo va a estar bien porque sé que Dios cambia todo y sé que Él nunca falla y sé que hay un camino mejor. Porque sé que Dios cambia todo y sé que Él nunca falla y sé que hay un camino mejor. Por su salvación que está en mí, 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 por su salvación. Él murió y libre soy por su salvación que está en mí, por su salvación. Él murió y libre soy porque sé que Dios cambia todo y sé que Él nunca falla y sé que hay un camino mejor. Todo va a estar bien porque sé que Dios cambia todo y sé que Él nunca falla y sé que hay un camino mejor. Todo va a estar bien porque sé que Dios cambia todo y sé que Él nunca falla y sé que hay un camino mejor. Por su salvación que está en mí, por su salvación que está en mí, por su salvación que está en mí, por su salvación. Él murió y libre
tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Libre soy en ti. Ah, libre soy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen domingo, qué bendición. Estamos en una serie sensacional, súper interesante, que tiene que ver conforme a tu llamado y a mi llamado. Entonces estamos avanzando y estamos en la tercera parte. Hoy vamos a hablar de nuestro llamado de profetas y va a ser de tremenda bendición. Va a ser una palabra que yo sé que va a llamar a tu corazón y a mi corazón, pero también sé que es importante
que te pongas atento, que tengas ahí un buen cuaderno, que tengas ahí una buena pluma para que puedas apuntar de parte de Dios esta maravillosa y poderosa palabra que viene desde el trono mismo de la gracia de Dios. Ahora, nuestro versículo base para toda esta serie es Apocalipsis 1:3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Subraya ahí, por favor, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Nos vamos al versículo 5, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos muestra este llamado maravilloso por medio del lavamiento de la sangre de Cristo. Nos amó, nos lavó, y al amarnos y lavarnos, nos constituyó en reyes y en sacerdotes. Pero la base de esta revelación, la base de la revelación del amor, la base de la revelación del lavamiento, la base de la revelación de la herencia como hijos, la base de la revelación está en la palabra profética que recibimos, la palabra profética a la cual dice claramente tenemos que estar atentos. Mira, acompáñame a 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19. Dice así: y así tenemos, de facto, es un hecho, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pedro nos está dando esta revelación y nos dice: mira, esta es la palabra profética más segura. Pero esta palabra no solamente fue escrita por hombres, no fue mucho más allá que eso. Esta es la palabra inspirada por el Espíritu Santo a hombres de Dios, a santos hombres de Dios que fueron inspirados, es decir, que el Espíritu Santo sopló en ellos vida, sopló en ellos revelación, y ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice: ninguna palabra de toda la profecía es de interpretación privada o personal. ¿Por qué? Porque no vino de hombres, vino del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo, por manifestación del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que nosotros entendemos en la palabra de Dios es la revelación profética del ministerio de Jesucristo, por medio del cual el día de hoy nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo y podemos entender juntamente con Cristo todas las cosas, y podemos creer y podemos recibir y podemos saber que la palabra de Dios es real y que la palabra de Dios se cumple. Ahora, normalmente en el cristianismo tendemos a mitificar o a hacer así como religioso, o así como hacer como místico cuando decimos palabra profética. Y entonces tendemos a pensar que la palabra profética tiene más que ver como una especie como de adivino que nos va a decir el futuro, como un adivino que nos va a decir qué es lo que viene, como un adivino que nos va a revelar qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, el ministerio profético no es eso, porque dice: tenemos ya
tenemos ya de facto, no es que se esté escribiendo, no es que se esté desarrollando, ya tenemos la palabra profética más segura. En la palabra profética está todo lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Aquí ya está toda la revelación que necesitamos como cristianos, que necesitamos como iglesia, que necesitamos como hijos de Dios para entender nuestro pasado, para entender nuestro presente, para entender nuestro futuro. Entonces, cuando entendemos este llamado basado en la palabra profética y entendemos que tú y yo hemos sido llamados para guardar esta palabra profética, para vivir esta palabra profética, para dirigir nuestras decisiones conforme a esta palabra profética, entonces tenemos que entender que no hay revelación privada, que no hay una revelación diferente, que no es que vaya a venir una palabra nueva que no esté contenida en la Biblia y que vaya a ser una especie como de sorpresa para Dios y para todos los hombres. No, de ninguna manera. La palabra profética tiene todo que ver con la obra de Jesús revelada por el Espíritu Santo que cambia nuestra vida el día de hoy y nos permite ver lo que viene en Cristo, lo que viene por los méritos de Cristo, lo que ha sido escrito y ha sido revelado por los méritos de Cristo. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice, mira, este es el libro que viene como la revelación de los últimos tiempos porque Cristo viene. Este es el libro que trae la revelación, que contiene la revelación de los últimos tiempos porque Cristo está cerca, porque la palabra que fue hablada sobre de él, sobre su ministerio, esa palabra se va a cumplir sin faltar una sola tilde, sin faltar una sola coma, se va a cumplir. Ahora, entonces, nosotros recibimos y abrazamos esta palabra profética y entonces nuestra vida puede hoy ser transformada para dirigirla a un futuro de bendición, para dirigirla a un futuro de promesa, para dirigirlo a un futuro de propósito, para dirigirla a un propósito donde tú y yo hemos sido llamados a dar fruto y a dar fruto en abundancia, donde tú y yo hemos sido llamados a tener un final glorioso, un destino de bendición, un propósito eterno de gloria. Esa es la palabra profética. No es una revelación nueva o una adivinación sobre lo que va a venir. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, esto es muy importante que pongas atención, en el contexto del Nuevo Testamento, este llamado tiene que ver con mantenernos firmes en la obra de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo, en la revelación de Jesucristo y en lo que va a venir, de acuerdo a lo que fue manifestado en la palabra de Dios. Cuando vemos en el Nuevo Testamento y entendemos el ministerio profético en el Nuevo Testamento tiene que ver con dejar de oír fábulas, dejar de estar oyendo sueños, ideas raras, conceptos filosóficos, conceptos teológicos, conceptos esotéricos que de repente nos tratan de explicar que si Nostradamus, que vio, que no vio, que si la revelación de la imagen que se apareció no sé dónde, y entonces empezamos como a mitificar, como a establecer una idea en un castillo de hadas, como en un castillo de unicornios, y entonces una cosa rara, y la palabra de Dios dice, no te equivoques. La revelación profética de la palabra de Dios está justo advirtiéndonos que eso va a pasar en los últimos tiempos, que van a haber engañadores, que van a haber burladores, que van a haber gente que va a tratar de trastocar la verdad bíblica, que va a haber gente que por medio de fábulas, que por medio de ideas, que por medio de inventos va a engañar aún aquellos que han sido escogidos. La palabra de Dios dice, mira, va a haber un último tiempo donde la gente va a tener comezón de oír, y entonces como va a tener comezón de oír, se va a llenar de ideas, se va a llenar de cosas, y entonces el día de hoy lo que estamos viviendo es que hay un montón de ideas que se están levantando, que contradicen la verdad bíblica, que contradicen el propósito bíblico,
pero que aparentemente hace mucho sentido con la modernidad, aparentemente hace mucho sentido con la ciencia, aparentemente hace mucho sentido con la tecnología. Pero ojo, cuidamos esto. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cada que nos habla de la palabra profética, nos habla de la revelación de Jesús y nos habla de que tengamos cuidado de no estar oyendo fábulas, de no estar oyendo ideas raras, de no dejarnos engañar, de no caer en la trampa, de ser entendidos, de no ser necios, de poner nuestra vista, nuestra fe, nuestras decisiones, nuestro llamado en Cristo Jesús, para que entonces lo que va a venir, lo que va a ser, que ya fue dicho, que ya fue hablado, que ya fue profetizado, tenga ese efecto poderoso en nuestra vida, a fin de que nuestra vida dé en el blanco, a fin de que tú y yo cumplamos el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. En el Antiguo Testamento, el ministerio profético era algo diferente, porque en el Antiguo Testamento solamente Dios ungía a ciertos hombres en una situación especial, con una unción especial, y estos hombres podían ver, podían entender qué es lo que iba a pasar, pero ellos lo podían ver y lo podían entender porque la palabra profética no estaba completa, porque la palabra profética más segura que hoy tenemos se estaba escribiendo. En el Antiguo Testamento, esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y trajeron revelación, pero esta revelación siempre tenía que ver con ese cumplimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, de que el hombre iba a caer, el hombre iba a fallar, el hombre iba a estar destituido de la gloria de Dios, pero a causa de Jesucristo se iba a establecer un puente glorioso, porque el hombre había caído y había un abismo entre Dios y los hombres, pero Jesucristo se establece en él mismo como ese puente entre Dios y los hombres, para que por medio de que nosotros podamos ir en ese puente, ir seguros hasta la presencia misma del lugar santísimo de Dios. En el Antiguo Testamento los santos hombres de Dios profetizaban, hablando del Mesías, hablando del cumplimiento, hablando de lo que iba a ser, hablando de lo que iba a pasar. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos revela que la obra está perfecta y que lo que va a ser en Cristo, y que lo que va a pasar en Cristo, y que sí, ciertamente hay cosas que la palabra profética nos dice que van a pasar, hay cosas que la palabra profética nos dice que están pasando, hay cosas que la palabra profética nos está revelando y que sin ningún lugar a dudas nos explica qué es lo que sigue en nuestra vida y qué es lo que va a seguir hasta que Cristo venga. Ahora, vamos a ver 5 características del llamado profético, porque claramente dice, nosotros en Cristo tenemos el cumplimiento de la palabra completa. Y entonces dice la Escritura, haces bien en estar atento al cumplimiento de la palabra profética más segura en tu vida, para que entonces des en el blanco, para que entonces cumplas el premio y del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Déjame darte 5 características del ministerio profético en nuestros días, en el Nuevo Testamento. Pero estas 5 características están basadas en la revelación que Dios trajo a santos hombres inspirados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces nos vamos a referir a 2 de los profetas más grandes que la palabra de Dios revela: Elías y Eliseo. Y este domingo voy a estar compartiendo sobre estos 5 características del llamado profético, hablando de Elías y hablando de Eliseo. Pero el próximo domingo, que voy a estar hablando del llamado profético, vamos a estar hablando de cómo hacer que ese llamado profético tú y yo podamos utilizarlo de tal manera que nuestra vida sea como la luz de la aurora en Cristo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, muy bien, Segunda de Reyes, en el capítulo 2, nos encontramos a Elías y Eliseo. Y encontramos un pasaje súper interesante. De hecho, mi esposa hace 2 martes de Minutos que Transforman compartió sobre este tema. Si no lo escuchaste, no te lo puedes perder. Muy revelador y muy poderoso. Pero la palabra nos muestra que Eliseo venía siguiendo a Elías. Y Dios ya le había dicho a Elías, te voy a levantar,
te voy a levantar, ha llegado tu momento, vas a ser levantado. Eliseo ya había entendido en su espíritu que esto iba a pasar. Pero Eliseo dijo, yo no te voy a soltar, yo no te voy a dejar, yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero hasta el último segundo que tenga para aprender del llamado profético de Elías, yo lo voy a aprender, decía Eliseo, yo voy a buscar. Y entonces Elías le dice, ya quédate aquí, ya es momento que te quedes aquí, ya es tu tiempo. Y Eliseo le dice, no, yo quiero la doble porción de lo que tú has recibido. Yo quiero la doble porción. Ahora, es muy importante y en la plática de mi esposa Pau hace 2 martes, ella te lo explica con mucha claridad, si quieres escucharlo, pero nada más para no perder el hilo. El espíritu no es un doble Espíritu Santo sobre de Elías, de Eliseo, a causa de la revelación que tenía Elías. No, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo Dios lo da sin medida. No, Eliseo decía, yo quiero entender más a fondo, yo quiero ir más allá, yo quiero llegar más lejos de donde tú has llegado, porque yo creo que la palabra dice que hay algo más grande para mí. Yo creo que nuestro llamado es ir como la luz de la aurora que va en aumento, y por eso yo quiero el doble, yo quiero más. No le estaba diciendo, yo quiero 2 veces el Espíritu Santo. Es imposible pretender eso. Él decía, yo quiero el doble de lo que tú has vivido, yo quiero el doble de lo que tú has hecho, yo quiero hacer más para Dios en esta tierra, yo quiero ir por más. Y entonces Elías le dice, tremenda cosa has pedido, cosa difícil te has pedido. Pues mira, si me ves, te será hecho, y si no, no. En el segundo de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 12, en el momento que es levantado Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Número 1, la unción profética. Movernos en la unción profética requiere humildad. Como es el maestro, así es el discípulo. Como es el maestro, así es el discípulo. Eliseo estaba aprendiendo del mejor, y estaba aprendiendo hasta la última oportunidad, hasta el último segundo estaba aprendiendo del mejor, porque el deseo de Eliseo era que una vez que aprendiera todo y su maestro pasara a ser promovido a la presencia de Dios, él pudiera ir más allá en el servicio de Dios, en la extensión del reino en esta tierra, que él pudiera ser más útil, que él pudiera alcanzar más vidas, que él pudiera impactar más generaciones. Ese era el llamado. Por eso Eliseo no tenía temor en imitar a Elías. Dice, igual que como golpeó las aguas, así las golpeó. Igual que como golpeó Elías, así golpeó Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo entendía que la unción profética no era para que él demostrara que qué bárbaro, cómo se mueve la obra de Dios en la vida del siervo. No, Eliseo entendió que la unción profética es para que Cristo sea glorificado, es para que Cristo sea exaltado, es para que Cristo sea reconocido, es para Cristo, no es para ti, no es para mí. Entonces no es, ahora yo le voy a poner mi sello personal. No es mi sello personal, es el sello del Espíritu Santo en mí. No es lo que yo le quiero sumar o restar, no, es el Espíritu Santo en mí. Por eso la palabra profética es nuestra Biblia. Y entonces lo que nos está diciendo es, de la misma manera que dice la palabra de Dios, así hazlo tú. De la misma manera, no le pongas tu sello personal, no le pongas tu creatividad personal. Si la palabra dice que sí, es que sí. Y si la palabra dice que no, es que no. No le pongas tu sello personal. Ahora, el poder de Dios vino a reposar sobre Elías en poder, en milagros.
Pero el poder de Dios vino a reposar sobre Eliseo también en poder y en milagros. ¿A causa de qué? A causa de que el corazón de Eliseo estaba preparado para fluir en ese poder y en esos milagros sin vanagloriarse. Porque iba a recibir algo poderosísimo, iba a recibir algo gloriosísimo. Si su corazón hubiera estado soberbio, si su corazón no hubiera sido humilde, entonces al recibir ese poder, al recibir esa unción, entonces iba a volver loco. Y iba a creer que era por él, iba a creer que el ministerio depende de él. Y entonces de repente tenemos gente que se mueve en poder, que se mueve en milagro, pero que se volvió loca porque dejó de poner a Cristo en el centro de la atención, en el centro de la gloria, en el centro del propósito, y se puso a sí misma como el centro del propósito y se puso a sí misma como el centro de la obra. Me encanta porque dice que Eliseo alzó el manto. Alzó el manto. Quiere decir que se inclinó a recoger el manto. Déjame decirte algo. Dios no va a ungir a nadie que no sea capaz de agacharse y recoger el manto que otro dejó. Dios no va a ungir a nadie que no sea capaz de moverse en humildad para recoger el manto que otro dejó y decir: yo voy a tomar de la obra que hizo mi pastor, de la obra que hizo mi mentor. Yo voy a tomar de la obra y lo voy a honrar y lo voy a bendecir, pero voy a tomar de esa obra para que mi Cristo sea más glorificado, para que más gente conozca del reino de Dios, para que más gente escuche la palabra. Dios no va a ungir a nadie que no se sepa poner de rodillas a clamar, a adorar, a reconocer que Dios es Rey y que es Señor y que es soberano. Dios no va a ungir a nadie que no tenga humildad en su corazón para poderse arrodillar a reconocer que Dios está por encima de mí, que Dios está por encima de mis recursos, que Dios está por encima de mi economía, que Dios está por encima de mi preparación, que Dios está por encima de mi trabajo, que Dios está por encima de todo. Estoy convencido de que Eliseo aprendió a arrodillarse en humildad porque lo vio en Elías, Entonces Eliseo estaba ahora preparado para poderse mover en milagros, para poderse mover en poder, para poderse mover en los prodigios, porque lo vio, porque lo aprendió de su maestro, y su maestro a su vez lo aprendió de Dios. Número 2, la unción del llamado profético se recibe por los méritos de Cristo. No es algo que se obtiene. No es algo por lo que se paga. No es un seminario en el que voy a entrar y entonces cuando salga del seminario voy a salir del seminario dado de alta como profeta. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es dado a los hijos, y cuando el Espíritu Santo es dado a los hijos, la revelación del Espíritu Santo, que es la palabra profética más segura, es dada a los hijos gratuitamente. Es por gracia, es por los méritos de Cristo. No es que te esfuerces, y no estoy en contra de estudiar, no estoy en contra de meterse ahí al seminario o al instituto bíblico o a la palabra. Al contrario, qué bueno que lo haces, pero no creas que por eso vas a tener más que los demás, o vas a ser más que los demás, o vas a valer más que los demás. Porque de hecho la palabra de Dios dice: mira, el que quiera ser más grande, hágase el más pequeño entre todos. No, nuestro valor está en Cristo, nuestro entendimiento está en Cristo. Lo que recibimos, lo recibimos de gracia. No hay nada que podemos hacer nosotros para recibir esta gracia. De hecho, el Nuevo Testamento nos muestra cómo algunos hombres, viendo a los profetas moverse en milagros y moverse en unción, hasta quisieron pagar por recibir esa unción, y fueron maldecidos ahí mismo. Amado, no hay forma de moverte en el llamado profético de la palabra de Dios si no es reconociendo que todo es de Cristo y es por Cristo, y que nosotros recibimos su gracia gratuitamente, y Él nos da gratuitamente gracia sobre gracia. Ahora, el llamado profético es para manifestar los méritos de Cristo,
para hablar de la obra de Cristo, para glorificar a Cristo, para extender el reino de Dios en esta tierra. El llamado profético no es para ponerse en un podio superior, no es para ponerse en la parte alta de la montaña para ver a todos por abajo y ver a los mortales por allá y los profetas allá arriba, allá. De ninguna manera. El llamado profético no es para engrandecerse, no es para jactarse, no es para estar presumiendo ahí, uy, mira cuánta revelación profética que yo tengo y mira cómo es que Dios me habla. La unción profética es para predicar el evangelio de Jesús. La unción profética es para decirle a un mundo que está perdido que hay esperanza. La unción profética es para desmentir las mentiras del diablo, es para desmentir las mentiras de la religión, las mentiras del mundo, es para sacar a la luz todas esas mentiras y demostrar por medio de la palabra de Dios que la palabra de Dios es la única digna de tener por confianza, porque es la única infalible. Porque solo a través de Cristo hay salvación, porque solo a través de Cristo hay esperanza, porque solo a través de Cristo hay bendición y vida eterna. Número 3, el llamado profético es ser administradores de la unción, es ser un buen administrador de la unción. ¿Qué es un buen administrador? Aquel que multiplica, aquel que reparte, aquel que se asegura que todos tengan, que nadie le falte y que además que sobre. Cuando vemos la historia de Elías y la historia de Eliseo, tenemos que entender que Elías es una figura de Jesús en el Antiguo Testamento y Eliseo es una figura de la iglesia en el Nuevo Testamento. Elías fue traspuesto y fue levantado a los cielos como Jesús fue levantado a los cielos. Y Elías deja su manto como representación de la unción, así como Jesús deja el Espíritu Santo, la persona misma, la personificación misma del Espíritu Santo. Me explico. En el Antiguo Testamento la unción era representada por el aceite que era derramado sobre la cabeza, y el aceite venía y sobre la cabeza era derramada la unción. Así se apartaban reyes y sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento somos apartados por la unción de la obra de Jesús. Ya no es aceite material, es el Espíritu Santo mismo. Es el Espíritu Santo mismo quien nos aparta. Es el Espíritu Santo mismo. Ahora, cuando Eliseo ve que se va Elías, le dice, mira, si alcanzas a ver, grandes cosas van a venir para ti, grande multiplicación va a venir para ti. Jesús les dice, espérense, porque cuando yo me vaya les conviene, porque viene el Consolador. Entonces manténganse unidos, manténganse juntos en Jerusalén, porque ahí el Espíritu Santo va a venir. Y entonces dice que estaban unidos y el lugar se llenó como un estruendo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y todos hablaban en otras lenguas y todos profetizaban. ¿Qué quiere decir eso? Que todos extendían la palabra de Dios, que todos se movían en esta nueva unción, en la nueva unción perfecta, en la nueva unción gloriosa del Espíritu Santo. Jesús nos dejó la misma unción que operaba en Él para que opere hoy en nosotros. Ese manto con el que Eliseo se viste de manera profética, ese manto de Elías con el que Eliseo se viste de manera profética, ahora es el manto con el que tú y yo nos tenemos que vestir de manera profética. Entonces Jesús dijo en Juan capítulo 14, dijo, por esta razón, ustedes aún cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán. Así Elías le dijo a Eliseo, mira, si puedes ver, vienen cosas enormes. Y Eliseo sabía que él iba a ver y que iba a ser el doble de lo que hizo Elías. Así nosotros hoy, por los méritos de Cristo, es por Cristo operando, es por Cristo que nosotros hoy podemos hacer cosas aún mayores de las que hizo Jesús en esta tierra, porque no las hacemos nosotros, porque las hace Jesús en nosotros. Y Jesús no está envidioso consigo mismo, Jesús no está envidioso con la iglesia.
Entonces, nosotros somos administradores de ese llamado. ¿Qué quiere decir administradores de ese llamado? Que nosotros somos encargados de llevar ese llamado cada vez más lejos, de tocar cada vez más puertas, de extenderlo lo más que podamos, de darlo a conocer lo más que podamos, de llevarlo un día sí y otro día también, de ser representantes del reino de Dios en esta tierra, utilizando la palabra profética más segura, no utilizando mi testimonio, no utilizando mis méritos, no utilizando mis ideas, sino utilizando la palabra profética más segura. Es decir, cuando tú y yo somos buenos administradores de la unción profética, es cuando tú y yo hablamos la palabra profética e insistamos en ella a tiempo y afuera de tiempo. Es cuando tú y yo no convencemos a la gente con nuestros propios argumentos. Dejamos que sea la palabra de Dios la que convenza. Es cuando tú y yo confiamos que no son nuestros argumentos los que transforman a los corazones. Es la palabra profética del Espíritu Santo de Dios la que transforma los corazones. No es nuestro consejo el que da sabiduría. Es la palabra profética la que da sabiduría y la que da revelación y la que da entendimiento y la que da respuesta a las necesidades. Número 4. El llamado profético es un llamado de fe. El llamado profético es un llamado que se mueve, que opera bajo la fe. ¿Cuál es la fe que opera en el llamado profético? Creer que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Creer que la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos, que el verbo se hizo carne, que la palabra se hizo carne. Es creer que todo el universo fue constituido por el poder de la palabra. Es creer que tenemos la palabra profética más segura, que todo lo que dice la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir al pie de la letra. Es creer por fe que no necesitamos la interpretación de los profetas de este mundo, de los Nostradamus y de las cosas de esas. No, nosotros tenemos la palabra profética más segura. No es creer solamente unas partes y unas partes sí y unas partes no. Es creer toda la palabra, porque la palabra misma nos dice en Apocalipsis que hacemos bien en poner atención a toda la palabra, porque la palabra de Dios nos muestra claramente que cuando nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios y vivimos por la palabra de Dios, somos como el árbol plantado junto a las corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No hay forma de movernos en este llamado profético sin fe, porque por fe creemos que la palabra es real. Número 5. El llamado profético es para usarlo. El llamado profético es para usarlo. Cuando Eliseo recibió esa unción, cuando Eliseo se puso ese manto, inmediatamente empezó a moverse en milagros, empezó a moverse en prodigios, empezó ahí mismo, le pegó ahí a las aguas y las aguas se abrieron de manera inmediata. No esperó a ver qué pasaba, no esperó a ver cómo se iba desarrollando, no esperó una confirmación, ahí mismo. Pero cuando leemos en el libro de los Hechos, y dice que la palabra de Dios dice: vino el Espíritu Santo como un viento recio y los llevó. Y inmediatamente empezaron a hablar otras lenguas. Inmediatamente empezaron a profetizar. Inmediatamente empezaron a hacer milagros. Dice la palabra de Dios: inmediatamente aquellos que habían sido pescadores y que estaban temerosos y que estaban tristes porque Jesús había muerto en la cruz, unos días después, 40, 50, 60, 70 días después, estaban empezando a hacer milagros por todos lados. Ahí dice la palabra de Dios que ahí llegaron Juan y llegaron Pedro a las escaleras del templo de la Hermosa, y ahí estaba el paralítico y le dijeron: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, porque he sido ungido por la palabra profética, porque tengo el Espíritu Santo en mí. Lo que te tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda. ¡Wow! El llamado profético durante el tiempo que estamos viviendo hoy es un llamado que tenemos los hijos. Es un llamado que tenemos los hijos de mantener nuestra vida circunscrita a la palabra de Dios, de tener nuestra vida cimentada en la palabra de Dios, de tener nuestra vida
todos los días expuesta a la palabra de Dios. Nuestro llamado profético el día de hoy es poder venir con nuestros hijos, poder venir con nuestros padres, poder venir con nuestros familiares, poder venir a nuestra iglesia y poder decir: yo sé que mi palabra es real, yo amo mi palabra, yo valoro mi palabra, yo creo en mi palabra, yo vivo por mi palabra que es viva, que es poderosa, que es la inspiración del Espíritu Santo que habla a mi corazón. Pero más aún, el llamado que tenemos en este tiempo, en este siglo XXI, como profetas, es para ir y predicar, es para ir y que todas esas voces que se están levantando para confundir, todas esas voces que se están levantando para engañar, todas esas voces que se están levantando para hacer un lazo de tropiezo, en el nombre de Jesús, sean expuestas a la autoridad de la palabra de Dios, y ninguna de ellas va a poder resistir. Por eso, y con eso termino, la palabra de Dios de manera profética en el Antiguo Testamento nos reveló, nos dio el entendimiento de lo que pasaría en este tiempo con la llegada del Espíritu Santo, con la llegada de la revelación profética, con la llegada de la unción profética. Jesús, estando en el templo, Jesús tomó esta parte de la Escritura de Isaías 61:1 y dijo: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mira muy bien el llamado profético al que tú y yo hemos sido llamados por el Espíritu Santo en este tiempo, el cual tú y yo tenemos que poner por práctica hoy, aquí y ahora, hasta que la palabra profética se cumpla y Cristo venga a reinar con su iglesia para la eternidad. El llamado que tú y yo tenemos hemos sido enviados a predicar buenas nuevas. La palabra profética son buenas nuevas. La palabra profética no son malas noticias. La palabra profética son buenas nuevas. Amados, los hijos de Dios estamos llamados a ser portadores, a ser ministros, a ser atalayas, a ser embajadores de buenas nuevas, de buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Cristo Jesús, la esperanza del mundo. Número 2, hemos sido llamados a vendar corazones. Un llamado profético venda corazones, trae palabra y dice que la palabra de Dios es medicina y trae palabra, y ese corazón afligido y ese corazón roto y ese corazón decepcionado es sanado, es vendado por medio de la palabra. Hemos sido llamados a publicar libertad a los cautivos. La palabra de Dios claramente dice que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Hay muchas personas hoy en este mundo, hay millones de personas en este mundo que viven esclavas del pecado, esclavas de la condenación, esclavas del pasado, esclavas de los errores, esclavas del luto, viven esclavas de los vicios, viven esclavas de la pornografía, del alcoholismo, viven esclavas de los malos hábitos. Hay millones de personas que viven esclavas. Amado, tú y yo no hemos sido llamados a esclavizarlos más con palabras de condenación, a esclavizarlos más con palabras de juicio. Tú y yo hemos sido llamados, de acuerdo a la unción profética, a hablarles que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay libertad para los cautivos, que conocerán la verdad
la palabra profética. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hemos sido llamados, número 4, proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Tenemos un Dios bueno que para siempre es su misericordia. Sí, a veces pasan cosas malas, pero tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios bueno que tiene respuestas buenas. Tenemos un Dios bueno que tiene planes buenos. Tenemos un Dios bueno que su misericordia es eterna. Tenemos un Dios bueno que nos ha llamado por los méritos de Jesús a estar una eternidad con Él en amor para siempre. Número 5, nos ha llamado a consolar al enlutado, traer consuelo, traer esperanza. El consuelo bíblico tiene que ver con esperanzarlo, con llenarlo de esperanza en Cristo. El consuelo bíblico tiene que ver con la inspiración del Espíritu Santo, con el soplo de vida del Espíritu Santo que levanta un corazón que está desconsolado, un corazón que está triste y le vuelve un corazón lleno de esperanza. Número 6, no hemos sido llamados tú y yo a ser proveedores de gozo. Proveedores de gozo, que cuando nosotros lleguemos por medio del Espíritu Santo, el gozo del Señor sea fortaleza para el débil, que el gozo del Señor sea fortaleza para el cansado. Proveedor de gozo, qué tremenda palabra, qué tremendo llamado tenemos el día de hoy como profetas del Altísimo. Proveedores de gozo. Y el resultado, número 7, ser árboles de justicia para gloria de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremendo reto! ¡Qué tremenda bendición! Y hoy no quisiera terminar sin darte la oportunidad a ti, que quizá es la primera vez que oyes una palabra como esta, pero hay algo en tu corazón que arde por dentro, de invitarte a recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. En Cristo Jesús está la esperanza que necesitas. En Cristo Jesús está la vida que necesitas. En Cristo Jesús están las respuestas que necesitas. ¿Por qué no? El día de hoy sería un grandioso, sería maravilloso, de acuerdo a la palabra profética que dice que si confiesas al Señor Jesús con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo. Déjame guiarte. Padre, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy creo que Jesús pagó en la cruz lo que a mí me correspondía pagar y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que la Biblia es la palabra profética más segura y hoy decido estar atento a la revelación del Espíritu Santo que me dice que soy perdonado, que soy hijo, que soy heredero y coheredero juntamente con Cristo y que hoy soy libre del pecado, soy libre de la muerte, soy libre de la oscuridad, soy libre de los errores, soy libre aún de mí mismo. En Cristo Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, felicidades. Dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Sería muy lindo que nos dejaras saber que has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador y que nos puedas mandar una nota porque queremos guiarte. Queremos dirigirte, queremos ayudarte en estos primeros pasos. Si tú ves estas transmisiones de YouTube y necesitas una iglesia, ven a Casa de Oración, hay un lugar para ti. Pero a ti y a mí, que hemos recibido esta palabra, que creemos en la palabra, que creemos que la Biblia es la palabra profética más segura, que creemos que la Biblia es nuestro cimiento y nuestras columnas y nuestras paredes y nuestro techo. A ti y a mí que creemos que la Biblia es el alfa y el omega, es el principio y el fin. A ti y a mí que creemos que hemos recibido el mismo manto del Espíritu Santo que recibió Jesús, por medio del cual se movió en dones, en prodigios, en milagros gloriosos para la extensión del reino de Dios en esta tierra. Yo te invito a que tomes tu lugar y tomes tu palabra en tu mano, que tomes tu Biblia en tus manos y ahí tomando tu Biblia en tus manos, es posible llevártela a tu corazón, que puedas en el nombre de Jesús repetir esta oración conmigo. Padre, hoy en el nombre de Jesús te doy gracias por la unción profética que ha sido derramada sobre mi vida por los méritos de Cristo. Hoy creo que el Espíritu Santo me ha apartado para ser un predicador de buenas nuevas. Yo me levanto a partir de este momento a ser un predicador de buenas nuevas y no voy a prestar mi palabra, no voy a prestar mi voz a dar malas noticias. Hoy
también creo que he sido llamado a vendar corazones, a restaurar corazones lastimados, a restaurar corazones golpeados. Padre, yo te pido que me permitas ver por medio de la revelación de tu Espíritu Santo dónde están esos corazones golpeados, para que yo pueda ser sensible, para que tú pongas esa sensibilidad en mí y para que yo pueda ser una herramienta útil en tus manos para vendar esos corazones. Hoy declaramos en el nombre de Jesús libertad a los cautivos. Toda persona que ha sido cautivada por vicios, por malos hábitos, por su pasado, por el luto, por el pecado, hoy declaramos que conocerá la verdad y la verdad lo hace libre en este momento. Este es el año de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El año donde Dios trae buenas noticias, el año donde Dios trae consolación. Este es el año donde nosotros nos levantamos a ser proveedores de gozo, porque creemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nos levantamos, como dice la palabra, como búfalo, con fuerzas de búfalo, para ir y predicar el Evangelio. Y gracias porque hoy tú nos levantas por medio de tu palabra profética como árboles de justicia para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Wow, no te pierdas el próximo domingo. Voy a estar dando la revelación profética. Capítulo 4 va a ser de tremenda bendición. Vamos a ver cómo Elías tuvo Eliseo y Eliseo también tuvo a un alumno. Y vamos a ver qué es lo que pasó con ellos y vamos a ver cómo el día de hoy tú y yo podemos escoger de la manera correcta, cómo vamos a transitar en este llamado profético para que nuestra vida llegue mucho más alto de lo que hemos podido pedir o entender, según el poder que opera poderosamente en nosotros. Antes de terminar, quisiera que me acompañaras ahí a orar por 3 temas muy en específico. La pandemia que sigue azotando el día de hoy a la humanidad, que sigue ahí avanzando, pero que en el nombre de Cristo Jesús es una pandemia que fue juzgada en la cruz y que fue pagada por Jesús en la cruz. Quiero que también oremos por Haití. Hubo un temblor, Haití es una isla muy pobre, hubo un temblor donde fallecieron cientos, quizás esperan miles de personas que fallecieron en un lugar extremadamente pobre, pero también que oremos por Afganistán, que está en un tiempo muy complicado, en un tiempo difícil, donde hay tanta violencia a los seres humanos, pero particularmente, no solamente hay violencia a los seres humanos, hay una violencia particularmente dirigida a los cristianos. ¿Qué te parece si ahí en tu lugar tú tomas la mano de tus familiares, de tu esposa, de tus hijos, de tus abuelitos, de aquí con quien estés, y juntémonos en oración? La palabra de Dios dice, y lo creemos, que la oración del justo puede mucho. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por todas las personas que están padeciendo COVID, en el nombre de Cristo Jesús, que sean expuestas a la gloria de la obra de Cristo Jesús, por medio de la cual todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias fueron llevadas por Jesús en la cruz, pero que cuando puedan ver la obra de Jesús sanando, la obra de Jesús derrotando al COVID, la obra de Jesús venciendo sobre la muerte, puedan reconocerte como Señor y Salvador personal. Padre, en el nombre de Jesús, oímos de una tercera ola de contagios, pero creemos que tú eres más poderoso, que tú nunca has perdido el control, que tú nunca vas a perder el control, y hoy nos levantamos a dar buenas nuevas y a decir que la esperanza de esta tierra es Cristo Jesús, que la esperanza de esta tierra no es médicos o científicos o medicina, la esperanza de esta tierra es Cristo Jesús, y nosotros sabemos que este COVID está derrotado, está juzgado y está exhibido públicamente porque Jesús triunfó sobre él en la cruz. Oramos por Haití, oramos por esta nación tan pobre económicamente, tan pobre y tan en determinados momentos ha sido una nación
tan engañada por hechicería, por magia, por cosas terribles. Ha sido engañada desde lo más profundo y hoy está sometida a una pobreza terrible que además viene agravada por un temblor terrible. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Haití. Levántate, como que te conozcan los haitianos como el único camino, la única verdad y la única vida. Que sea un tiempo de salvación, que sea un tiempo de avivamiento en Haití, pero que también llegue ayuda humanitaria, que también llegue ayuda física, también llegue ayuda emocional, también llegue soporte, pero sobre todo que llegue tu gloria, sobre todo que llegue tu presencia, sobre todo que llegue tu poder sobre Haití. Y Padre, oramos por Afganistán. Padre, en el nombre de Jesús, oramos primeramente por nuestros hermanos en la fe que están siendo perseguidos, que están siendo atacados, que están siendo descubiertos en sus casas, que están siendo obligados a meterse en cuevas o en escondites. Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque su fe no decaiga. Oramos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, para que ellos reciban con poder la revelación de tu gloria, de que tú siempre estás con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, que nunca los vas a dejar, que nunca los vas a desamparar. Y en este tiempo difícil, en este tiempo de angustia, puedan recibir provisión, puedan recibir gracia, puedan recibir favor, puedan recibir consuelo. Oramos e intercedemos por ellos, pero también en el nombre de Jesús oramos para que todo este imperio de maldad, todo este imperio de violencia, todo este imperio de feminicidios donde la mujer no vale nada, todo este imperio de terror, en el nombre de Jesús sea derrotado y sea destruido en el nombre de Cristo Jesús, por los maravillosos méritos y por la maravillosa obra de Cristo Jesús. Espíritu Santo, muévete con poder sobre ese lugar. Oramos e intercedemos por Afganistán en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haberte conectado. Mantente en oración y mantente en contacto. Estamos a muy poco de empezar con todas nuestras actividades de casa de oración para el segundo semestre. Ya te vamos a estar indicando cómo va a estar. Se va a poner sensacional. Dios te bendice. Me encantó estar contigo a través de esta plataforma de YouTube. Te amo, te bendigo.